Unos simples golpes sobre la mesa de la casa del político y escritor Ricardo Rojas se convirtieron durante años en un código para comunicarse con el más allá. Pensado como ciencia y no como religión o mito, estas sesiones espiritistas fueron durante mucho tiempo el telón de fondo de tertulias, ideologías y hasta de hallazgos estéticos. El objetivo de estas sesiones era asegurarse la tranquilidad de la inmortalidad, de la trascendencia en esta vida. Estas creencias proliferaron en Buenos Aires entre los intelectuales del siglo XIX y principios del XX, como Roberto Arlt, José Ingenieros y José Hernández. Ricardo Rojas, docente, escritor, un hombre dedicado a las leyendas también. Parte de su historia lo vamos a conocer acá, en su casa. Ricardo Rojas, escritor, político, se lo puede definir por muchos lugares, pero ¿cómo lo definirías vos? A nosotros nos gusta, la palabra escritor, enseguida, la palabra docente, maestro, inspirador. Político, era una persona política, pero no ejerció cargos políticos. Siempre desarrolló su vida institucional dentro del marco de la universidad o las instituciones en referencia a la educación. Y también fue, un inspirador, un gran pensador o una figura de la intelectualidad de por lo menos la primera mitad del siglo XX. ¿Sabes qué buscaba él con la construcción de este espacio, de esta casa? Sí. ¿Cuál era el fin de él? Bueno, esta casa particularmente, es bastante original y muy loca, Ahora ¿no? vamos a ir a recorrer y me vas a ir contando distintos detalles y secretos y misterios también. Y misterios también, pero sí, había como una idea como muy clara en su cabeza y que creo que nos invitaba a todos a poder transportarnos a un pasado y a un pasado muy particular y también conectarnos con nuestras raíces más originarias o más americanas, y eso está como muy presente, creo que en todos los espacios de la casa. Acá hay unos libros, ¿no? Este libro de la selva. Este libro de la selva, El país de la selva, lo escribe en 1907, es una de sus primeras obras, se podría decir, y es un trabajo muy interesante porque ya desde muy tempranamente él empieza a recuperar el pasado folclórico o la memoria popular. Le interesaba mucho conservar y que llegara a nuestro presente la oralidad, ¿no? Por eso recupera en este libro las leyendas de su provincia natal, Santiago del Estero, ¿no? Y está contado de alguna manera la conquista, pero lo que está como ahí más profundo, personajes interesantísimos como la Telecita, el Cacuy, el hombre que se transforma en tigre. Él fue compilando, fue recabando toda esta información de distintas voces y volcándolas en el libro. Tal cual, de lo que sabía, de lo que le contaban. Este es un libro que él escribe, ¿no? Y él recupera, él hace un trabajo inverso, porque escribe lo que sus pueblos y sus vecinos contaban oralmente. Él tiene como un sentido de siempre de preservar el pasado para que nos llegue ahora. Y entonces como que catalogó todo, catalogó leyendas. Y toda la vida lo mantuvo en diferentes proyectos institucionales, recuperando ese saber. A nosotros esa parte de Rojas nos encanta, ¿no? Porque jerarquiza la igualdad de inteligencias del saber popular, que dentro de la academia, por ahí en el momento donde estaba Rojas, no estaba como bien visto. Y él decía, lo que somos o nuestra memoria también tiene que estar impregnada de lo que saben nuestros abuelos.
¿Y qué era lo que buscaba entonces Ricardo con la construcción de esta casa? ¿Qué era lo que quería dejar? ¡Qué pregunta! Ricardo tenía una idea como muy concreta, ¿no? Él quería que todas las personas que entráramos nos pudiéramos conectar con nuestras raíces y con nuestro pasado. Por eso es como que ves que en diferentes espacios tenemos diferentes tiempos. Recién venimos de un patio andaluz, totalmente, de una biblioteca que parece un templo inca, y acá estamos en el comedor, que es un comedor más bien español, sí, pero que tiene una tremenda chimenea con toda una ornamentación muy particular, porque ¿quién come con cabezas descuartizadas que le salen de su boca plantas? Pero bueno, ahí tenemos representadas muchas de las tradiciones de la cultura andina en una arquitectura muy española, si nos fijamos en los muebles, y una española muy asociada a la España original, tipo a la España de la conquista, ¿no? A la España ibérica. Sucedían sesiones de espiritismo, tengo entendido. Creo que vos tenés ciertos datos que sí, efectivamente. Hubo sesiones, tenemos por ejemplo una transcripción de una sesión del mensaje que le dieron esos espíritus a Ricardo Rojas. Él? No sabemos si las escribió él, sabemos la fecha, en 1928, y no sabemos qué opinó Rojas de ese mensaje. Se organizaban encuentros musicales, tertulias, y de ahí pasaban a las sesiones, ¿o Yo no? creo que tienen que ver con momentos diferentes. Esta casa estaba súper habitada por tertulias, por gente que discutía cosas, pero creo que esos encuentros en particular, primero que no tenemos una descripción, pero me imagino que eran de poca gente, porque vos pensás las dimensiones del comedor, tampoco entraba mucha gente. Esta mesa, por ejemplo, que si bien es redonda, sabemos que no es la mesa donde se hicieron las sesiones. Una mesa para una sesión espiritista tiene que tener 3 patas y esta tiene una sola pata central y es mucho más pequeña de dimensión. La tenemos guardada en reserva, la mesa, pero es más pequeño, es más íntimo. ¿Tenés idea qué era lo que tal vez buscaba él en estas sesiones? Sí, pero esta ya no está en mi voz. Soledad Quereliá, que es una investigadora que viene del campo de las letras, pero que investigó mucho, particularmente en nuestro archivo, en relación a estas piezas. Vos ves que hay un marcado interés de Rojas por las corrientes esotéricas, estas corrientes que combinan las religiones occidentales con las orientales, la teosofía. Hay muchos documentos. Rojas tenía muchísimas curiosidades y era como todo es posible. Y en definitiva esas corrientes lo que querían explicar era que el hombre pudiera explicar el más allá o qué sucedía. Rojas fue rector de la Universidad de Buenos Aires y también tenemos constancia de que él quería que la metafísica fuera una disciplina más de la ciencia. ¿Lo consiguió? No, después eso fue cambiando ya después de los años 20, eso que era muy cotidiano en ese momento, donde muchísimos científicos de súper prestigio trataban de desenmascarar fenómenos paranormales o cosas, conectarse justamente con espíritus que no están en el mismo plano de la realidad. Bueno, eso se fue perdiendo y, no sé, la figura de Roberto Art, ahí yo creo que hay un quiebre
porque ahí empieza a desconfiar y Yard dice, bueno, no, hay gente que es como muy loca, que tipo que no se atiene, que no tiene argumentos, y entonces poco a poco vamos perdiendo, la ciencia y estas corrientes espirituales se van separando y cada una toma diferentes rumbos y ya llegamos a un siglo XXI que es impensable, que lo vemos como opuestos, ¿no? Ciencia y ciencias ocultas, ¿no? Y tenían eso como un espíritu no positivo de positivismo del siglo XIX, sino como una esperanza en que la humanidad todo lo iba a poder resolver, incluso descubrir cómo funcionan los fantasmas. Hay registros de esas sesiones, de esos encuentros, de esas sesiones espiritistas acá. Hay registros escritos inclusive. Tenemos un registro, uno en particular, en el archivo, que está fechado el 18 de mayo de 1928. Y, ¿qué dice ese registro? Tiene un mensaje, es un mensaje que le dan unos espíritus a Ricardo Rojas para que los ayude a comunicar un mensaje de esperanza y de solidaridad para toda la humanidad. ¿Vos sentís acá, o los que trabajan acá en seguridad en la noche y demás, algo particular? No tenemos historias registradas de fantasmas, pero yo realmente creo que esta casa tiene magia, que al conectar con las culturas originarias, que están muchísimo más conectadas con nosotros, con la naturaleza y con otros seres y con otras entidades, yo creo que hay cierta energía que habita. Es una energía como positiva y te lo estoy hablando desde un lugar muy personal, pero sí te puedo decir que desde el equipo completo siempre hay una sensación de que cuando uno entra a la casa es como una alegría. Son figuras que ya murieron hace 60 años y que están súper representadas. Es como que Rojas, vos lo ves, está en un cuadro, en 4 bustos, está como muy presente, materialmente y obviamente espiritualmente. El camino de Rojas fue Eurindia. Esta obra, ubicada a la identidad argentina junto a las nuevas entidades espirituales nacidas en América tras la conquista española. Estos conceptos fueron materializados en la concepción arquitectónica de su casa museo, mezclando elementos españoles con templos indígenas. Yo escuché en algún momento que alguien dijo que el piano de cola que hay acá en la casa museo ha sonado, y no con un músico tocando. Ha sonado. A mí también me lo han... Ha sonado solo, así. A mí también me lo han comentado. Bueno, acá tenemos como 2 alternativas. Por un lado podemos pensar que sí, evidentemente, alguien podría, o un espíritu podría haber estado tocando el piano, porque efectivamente no había nadie. Yo también puedo acudir a una explicación más racional de que las casas monumentos históricos, que en general esto tiene casi 100 años, todo cruje, todo suena, las maderas y hay como mucha vida. No es bueno dejarlo librado a que cada uno haga la lectura que le despierta, o que le nace o que cree, ¿no? Tal cual, coincido con vos, Nicolás. Lo dejamos al criterio del espectador. Vuelvo a ese registro, a esos registros de las sesiones de espiritismo que hubo. Así como hay registros de esas sesiones, de lo que sucedió, de lo que le dijeron, de la información que él trajo y que plasmó en ese papel. ¿También hay registro de quienes lo acompañaban en esas sesiones? No tenemos registro y no entendemos la letra del nombre del medium, por ejemplo. Está como escrito, porque en esas sesiones siempre era, digamos, un medium. ¿Quiénes más
conformaban ese grupo de gente? Yo no te lo podría afirmar. Lo que sabemos es que había un medium que recibió ese mensaje, que lo pudo transcribir y que estaba dedicado a Ricardo Rojas. No podemos escenificar la escena, ¿no? Nos pasa con un montón de documentos, ¿no? Tenemos todos los papeles de Rojas y tenemos signos de interrogación. El comedor era el lugar elegido para conducir la sesión, dotado con una chimenea con figuras de dioses, puertas y ventanas secretas, y una mesa redonda para sentarse con los participantes en un círculo. Una persona actuaba como medium, mientras que las demás personas que participaban se llamaban asistentes. Los asistentes fortalecían la energía de la sesión para ayudar al medium a ponerse en contacto con éxito con el mundo espiritual. El método de comunicación con los espíritus era a través de preguntas y se les pedía que se manifiesten mediante golpes en la mesa, a modo de respuesta. Un golpe para decir sí y 2 golpes para decir no. Hace un rato nos hablaban de una sesión que estaba documentada, transcripta, de una sesión espiritista. Y me gustaría que me contaras qué es efectivamente lo que se transcribió de esa sesión, que es este documento. Este es el documento que data del 18 de mayo de 1928. Exactamente. Esto sí. es puño y letra del medium. Es puño y letra del medium que participó en la sesión, es decir, esta documentación está en una caja en el archivo. Todos estos papeles que ustedes ven aquí, estas hojas, están dentro de un sobre, digamos que de puño y letra de Ricardo Rojas, dice mensajes del medium. Entonces, ¿Qué es este sobre? ¿Qué es este sobre? Y dentro de ese sobre está esto escrito todo, por el medium. Exactamente, está lo que el medium recibió del espíritu convocado, que no sabemos quién fue, es decir, se mencionan nombres, pero no tenemos investigación suficiente para saber a qué personas atribuirlo. Sí, podemos inferir que está muy en contacto con las sociedades teosóficas, con las sociedades teosóficas que están funcionando en Argentina, es decir, esas cuestiones se pueden inferir, pero no tenemos la prueba. En concreto, lo que acá tenemos es la presentación de un espíritu que a través del medium le va a decir a Rojas que viene a dedicarle esa noche del 18 de mayo porque tiene algo muy importante que comunicarle. Y lo que le va a comunicar es que él tiene capacidades psíquicas extraordinarias, que él desconoce, y que esas capacidades le vienen de su relación en el plano astral, es decir, no están pensando en desdoblamientos del ser, con personas de Marte, con marcianos. Este conjunto de discursos heterogéneos, pero en los cuales uno puede encontrar un hilo conductor que hace, digamos, a que todo esto tenga un sentido y que ese es un sentido que no escapa de lo científico, ¿no? Son como, uno podría decir, pruebas experimentales, muy parecida a una prueba científica de la ciencia más oficial, pero que se da en el ámbito de las ciencias ocultas. Rojas tiene una intención, digamos, muy marcada de ampliar este horizonte de lo científico, ¿no? De que tanto el horizonte de lo material como el horizonte de lo espiritual puedan tener su prueba, es decir, puedan ser objeto del conocimiento humano. Es decir, hay un enorme de trasfondo, es decir, hay una enorme fe en la ciencia y en las posibilidades del conocimiento humano. En las sesiones, los mediums trasladan preguntas a esa entidad, digamos. ¿Están registradas acá las preguntas que Ricardo hacía? Sí, están registradas las preguntas y las respuestas.
numeradas. ¿Y qué preguntas hacía? Bueno, hay una serie de preguntas, en esta sesión hay varias, son 9 preguntas. Hay otra persona que pregunta también, además de Ricardo, pero vamos a tomar las de Ricardo. La primera pregunta con la que inicia esa noche es la de que él va a preguntar, él quiere saber si tiene que dedicarse al pensamiento especulativo del arte y de la ciencia o si debe ser un hombre de acción. Y la respuesta del medium va a ser de que puede dedicarse a todos los aspectos, es decir, que él no tiene por qué abandonar ninguno de los aspectos, pero que es importante que él sea un hombre de acción y que siga a la orden de, bueno, un personaje que dice que sigas la causa de Alberto, que no sabemos quién es, pero es alguien que está, digamos, haciendo algún tipo de organización por la paz mundial. Es muy probable que tenga que ver con las sociedades teosóficas porque hablan de la orden, la causa, es decir, son palabras, el karma, ¿no? Son palabras que tienen que ver con los preceptos teosóficos, pero no lo hemos investigado en este caso específico. ¿Qué otras preguntas hay? Otra pregunta que le hace, ¿cómo se va a materializar? ¿No? Lo que el espíritu le está diciendo es, tenés que seguir las indicaciones que yo te dé. Entonces Ricardo lo que dice, bueno, ¿y cómo se va a materializar lo que vos me tenés que decir? Es decir, ¿cómo voy a poder dar fe de que vos sí sos un espíritu? La respuesta del espíritu es, me voy a manifestar, lo vas a saber, y esto va a ser a través, el espíritu mismo dice que va a ser la transcripción, ¿no? Él está en esa misma práctica validando la práctica misma. Otra de las preguntas que va a hacer es ¿de dónde le viene la inspiración? Ricardo Rojas, ¿de dónde le viene la inspiración para escribir El Cristo Invisible? Que es un libro muy polémico que escribió Ricardo, de una recepción muy polémica porque, bueno, toca cuestiones religiosas, pero toca más cuestiones acerca de la imagen de Cristo, ¿no? Más que de cuestiones cristológicas específicas. Sin embargo, fue absolutamente polémico. Y la respuesta del medium va a ser otra vez, decir que esa inspiración a él le viene de su abolengo de Marte, ¿no? Que es una inspiración que viene del más allá. Y ahí se pone, digamos, esto ya es una interpretación mía, es decir, pero se empieza a poner interesante en términos de que esta sesión un poco está dando cuenta de los problemas y las cuestiones que Ricardo tenía que dirimir en su cotidianidad, ¿no? Estaba teniendo críticas y ataques y cuestiones sobre su libro y entonces se está buscando, es decir, dar algún tipo de justificación, digamos, Después hay otra pregunta específica acerca de por qué los jesuitas cuestionaron este libro. Bueno, la respuesta es un poco... ¿Qué? ¿Un poco qué? Un ataque hacia los jesuitas, es un poco bastante de enojo contra... Un ataque hacia los jesuitas. Un ataque hacia los jesuitas, sí, es un poco, bueno, como dice, bueno, porque al reino de las tinieblas no le conviene que haya luz, digamos, ¿no? Eso es una cuestión así. Después hay otro personaje, ya no Ricardo, pero otro de los que está en esa mención, que va a preguntar, es decir, ¿cómo pueden ellos, evidentemente un círculo de amistades, cómo pueden ayudar a Ricardo en esta polémica, ¿no? Por la presentación del libro? Y el medium, el espíritu, lo que les contesta es que de eso se encargará él, como el creador. O sea, se encargará un más allá, es decir, que no hace falta que intervengan. Y así llegamos al final de esta recorrida por la Casa Museo Ricardo Rojas. Misterios, historias, espiritismo, literatura. Nos vemos la próxima.